Hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Hoy tenemos un tema que me apasiona, el tema de la profecía. Hoy estaremos trayendo un análisis acerca de las bestias del Apocalipsis. He titulado este estudio La bestia y la mujer. Ahora bien, cuando leemos el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Antes de empezar a hablar de este extraordinario libro de las profecías, el Apocalipsis, es necesario que consideremos ciertos aspectos que lo caracterizan. El libro del Apocalipsis se caracteriza primeramente por el tipo de escritura. Nos vamos a encontrar con una escritura apocalíptica. Otro aspecto es su lenguaje de símbolos y su lenguaje figurado. Todos estos símbolos que usa Dios para mostrarle a Juan sucesos históricos y escatológicos pudieran llevarnos a entender que Dios usa todos estos símbolos con el propósito de salvaguardar la escritura. Una escritura apocalíptica que no es interpretable para la humanidad, la cual no representaría ningún tipo de peligro para los gobiernos en los cuales la escritura pues pudiera caer en sus manos. Un lenguaje simbólico podría ser otra manera de mostrar verdades y realidades, pero no entendidas por las personas que leen. Es por esto que leemos en Apocalipsis 17:9 y nos dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice Pedro en segunda carta, ¿verdad? 1:20-21. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Pedro nos aconseja que debemos de tener mucho cuidado al interpretar las profecías, para no traer confusión en el pueblo de Dios. Si Dios la inspiró por el Espíritu Santo, entonces, ¿no cree usted que el Espíritu Santo es el que nos debe de dar el entendimiento? Yo creo que sí. Por tanto, antes de empezar cualquier estudio bíblico, nuestro primer paso es ir en oración y buscar la dirección del Espíritu. ¿Para qué? Para que nos dé el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento para la correcta interpretación. El apóstol Pedro en una de sus cartas habla acerca de los escritos de Pablo, los cuales dice Pedro que son escritos difíciles de entender. Y los indoctos, dice Pedro, al no entenderla, la tuercen para su propia destrucción. Y no solamente los escritos de Pablo, sino también los demás escritos. Ahora bien, el estudio que hoy traigo es un estudio donde vamos a dejar al Espíritu Santo que nos guíe. El propósito de este estudio no es imponer mi percepción, tampoco afirmar categóricamente una interpretación. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos revele lo que Él pudo haber tratado de significar cuando inspiró a los escritores bíblicos. Ahora bien, usted tiene todo el derecho de analizar, meditar, hacer su propio research y llegar a una conclusión. Recordemos que no tenemos el 100% de las interpretaciones, jóvenes.
La escritura en sí es su propio intérprete. También hay reglas hermenéuticas que voy a usar en este estudio. Hago esta aclaración antes de comenzar, entendiendo que hay varios puntos de vista en cuanto al Apocalipsis. No estoy de acuerdo con muchos de ellos, pero los respeto. Mi punto de vista del Apocalipsis es el mismo que tiene el libro del Apocalipsis, histórico escatológico. Le voy a pedir de ahora en adelante que mantenga una mente objetiva para que pueda atender o que pueda entender la enseñanza que nos da el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla de primeramente un dragón y una mujer en el capítulo 2. Nos habla también de una bestia en el capítulo 13:1, de otra bestia en el capítulo 13:11 y de una bestia y una mujer en el capítulo 17. Todos queremos saber qué representan esas bestias. El dragón y la mujer no lo voy a tocar a profundidad, ya que lo expliqué en el estudio anterior que lleva el mismo nombre o el mismo título, el dragón y la mujer. Pero voy a tocar algo. Y del capítulo 13 también voy a tocar algo. Pero en realidad el estudio de hoy está enfocado en la bestia y la mujer del capítulo 17. Quiero que abran sus Biblias y en Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer 1, pero antes de nada vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por la misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros en este día hermoso. Al abrir tus escrituras, Señor, pidiéndote que tú nos puedas hablar por medio de ella y que tú, mi Dios, nos dé el entendimiento que necesitamos para que podamos entender con claridad lo que el Espíritu Santo trató de significar al momento de las escrituras, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que te lo pido. Amén. Así que vamos entonces. Capítulo 12. En el capítulo 12 aparece una mujer y un dragón escarlata. Aparece un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas o coronas. De acuerdo al exégesis que yo hice para el estudio que yo le mencioné anteriormente del capítulo 12, estas 7 cabezas podrían simbolizar a las 7 grandes potencias influenciadas por Satanás, que es el dragón, que han sometido, esclavizado, humillado, perseguido, gobernado y perseguirá la 7ª cabeza al pueblo de Dios en el gobierno del anticristo. Esto es bien importante. Yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, pero es lo que la Biblia nos enseña, jóvenes. Estas 7 cabezas podrían ser Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma militar y Roma papal. Por otro lado, en el capítulo 13:1 aparece una bestia que sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a hacer un alto aquí ahora para que vayamos a analizar estos dos textos, porque hay algo que difiere del uno del otro. El dragón del capítulo 12 dice que tenía 7 cabezas y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Lo que el texto no pudiera estar indicando, y digo texto y no la profecía, porque al momento de la revelación, Juan estaba en la cabeza número 6, el Imperio Romano o Roma Imperial, y la mayoría era ya historia. La parte profética del texto comienza cuando la parte profética del texto al momento de Juan tener la revelación es la cabeza 7 o Roma papal, ya que a este momento de la revelación todavía el imperio o Roma papal no se había manifestado. Lo que el texto no pudiera estar indicando es que el poder estaba en el dragón, jóvenes, y no en los cuernos,
por cuanto las coronas estaban sobre las 12 cabezas del dragón. Vean el estudio que yo le dije que prepare del capítulo 12, porque ahí explico todo con claridad, más detalladamente. Aquí lo que voy a es hacer una leve introducción. Vamos a ver ahora la bestia del capítulo 13. 1. Aparece una bestia que sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Qué diferencia podemos ver entre el dragón del capítulo 12 y la bestia del capítulo 13.1? Que las cabezas del dragón tienen 7 diademas o coronas cada una. Pero la bestia del capítulo 13.1, sus cabezas no tienen corona, sino quien tiene la corona, los cuernos. O sea, bien importante estos detalles. Ahora bien, este texto nos pudiera estar indicando que las 7 cabezas de la bestia a través de la historia han perdido su poder. Y que ahora el poder se encuentra en manos de ¿quiénes? De los cuernos. Una pregunta. ¿Por qué los 10 cuernos siempre están en el Apocalipsis? Y siempre están junto con las cabezas. Pudiera ser también que el texto nos pudiera estar indicando que los 10 cuernos están relacionados o atados a la última cabeza. Siempre. Ahora también en el capítulo 13:11 aparece otra bestia que sube de la tierra. Esta no sube del mar, esta sube de la tierra. Y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significan los 2 cuernos semejantes a un cordero? Lo primero que debemos de saber es que esta bestia, jóvenes, esta bestia no tiene nada que ver con ninguna de las cabezas del dragón. ¿Por qué? Porque mientras la bestia del capítulo 13:1 sube del mar, la bestia del capítulo 13:11 sube de la tierra. 2 cosas diferentes que las vamos a estudiar detalladamente más adelante en los... ya yo hice el estudio del capítulo 12 y el estudio del capítulo 13:1 y 13:11. Esos estudios los vamos a preparar por separados. ¿Para qué? Porque ahí vamos a ampliar todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a la bestia del capítulo 13:1 y la bestia del capítulo 13:11. Ahora bien, vamos a prestar atención en el capítulo 17. Porque aquí aparece otra bestia. Pero también aparece una mujer. ¿Será la mujer del capítulo 12 la misma mujer del capítulo 17? Fíjense cómo Juan describe a esta bestia. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata o roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjense que al igual que la bestia del capítulo 13:1 dice que sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo, esta también estaba llena de nombres blasfemos o nombres de blasfemia. Por tanto, debemos de considerar que esta bestia es una de las 7 bestias del capítulo 13:1. En otras palabras, la bestia número 7 que simboliza a Roma papal. ¿Qué pasó aquí entonces con las coronas y las diademas? Porque las diademas no están ni en las 7 cabezas ni en los 7 cuernos. ¿Dónde se fueron las 7 coronas y las 7 diademas? ¿Quién tiene entonces las 7 coronas y las 7 diademas? O las 7 diademas, perdón. ¿Será que la profecía aquí, y aquí sí podemos decir profecía, porque al momento de la revelación nada de esto había acontecido? Aquí la profecía pudiera ser que nos trata de decir que estas 7 cabezas han perdido su poder y que los 10 cuernos no tienen poder todavía.
Eso lo vamos a aprender en este estudio. Hago una aclaración. La bestia del capítulo 17 tiene una doble interpretación que más adelante durante este estudio la vamos a explicar. Ahora bien, el enfoque de hoy quiero ponerlo en la mujer que comanda la bestia y la bestia que no tiene corona, ni diademas y ni sus cuernos tampoco tiene. Antes de comenzar, quiero explicar algo referente a lo que vamos a estudiar hoy. Durante la historia de la iglesia, jóvenes, Satanás ha procurado unir a la iglesia y al Estado desde el principio. ¿Por qué razón? Esto es bien sencillo. Porque si ambos permanecen separados, podrían ser útiles y valiosos para la vida del mundo. Sin embargo, si los une, podrían convertirse en un veneno mortífero para la humanidad, tanto como para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De este tipo de unión es que salen las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen. El resultado de esta unión es la que podemos ver cuando el Imperio Romano de Occidente, bajo Constantino, en el Concilio de Nicea en el año 325, declara que Jesús es consustancial con el Padre. Esto lo hizo en el Concilio de Nicea por temor a que el imperio se vea afectado. Ahora bien, con la firma de esta declaración, fueron suspendidas las persecuciones cristianas, jóvenes. Pero Teodosio, el 27 de febrero del 380, firma delante de los emperadores de Occidente un decreto con el que declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos, y no solamente esto, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran otra fe que la religión cristiana católica. Antes de continuar, quiero que vean la primera parte del video donde el Papa Francisco se reúne con líderes mundiales. ¿Con qué propósito? Buscando una unión de todos. Así que veamos. De la ONU interrumpieron con sus aplausos en más de 20 ocasiones el discurso del Papa Francisco, que se convirtió este viernes en el primer pontífice en inaugurar el plenario de este organismo internacional. Durante poco más de 45 minutos, Francisco abordó algunos de los problemas más acuciantes de la humanidad ante los líderes mundiales o sus representantes, que se reúnen en Nueva York para participar en la Asamblea General con mayor número de jefes de Estado y de Gobierno en la historia. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. En su discurso, Francisco abordó la amenaza que supone el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Francisco también habló de la pobreza y la cultura del descarte. Que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. En lo que fue quizá una de sus más duras críticas a la comunidad internacional, el pontífice igualmente se refirió a la amenaza nuclear, que podría convertir a la ONU, según sus palabras, en un fraude. Para todas las creencias religiosas, usted saque sus propias conclusiones al respecto. Vamos nuevamente a la bestia de Apocalipsis 1, de 13 del 1 al 10, que me refiero, ¿verdad? En esta bestia en específica. La bestia es un símbolo de poder a través de los siglos, que ha existido en diversas formas simbolizadas por las cabezas. El número 7, esto es bien importante, el número 7 simboliza un número completo, pleno o totalidad. Ahora bien,
Bajo la cabeza dominante del periodo presentado en el 13 del 1 al 10, la séptima bestia representa el papado desde el punto de vista de Daniel, el cual ejerció el poder perseguidor durante 1260 años, a fin de los cuales nos es representada y nos dice en los versos 9 y 10, si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Cómo yo determino esto? Fácil, cuando estudiemos el capítulo 13 lo aprenderemos. Esta bestia la estudiaremos paralelamente con la cuarta bestia de Daniel 7. Entonces, si una de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 representa al papado, podríamos llegar a la interpretar que las restantes 6 cabezas representan al resto de los reyes que gobernaron al mundo y gobernarán en el futuro. Repaso. Las 7 cabezas del dragón podrían simbolizar las 7 grandes potencias del mundo a través de la historia, culminando con el final de la historia. Es un panorama mundial. El capítulo 12 simboliza el conflicto entre Dios y Satanás por medio de la iglesia. Sin embargo, la bestia con 7 cabezas del capítulo 13:1 debemos de considerarla desde el punto de vista de Daniel. Podríamos comprender que el significado de las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 como 7 reinos que existirían desde la época del imperio babilónico hasta el fin del mundo. Dado que Daniel origina la profecía de Daniel 7, donde se representa a Babilonia como un león alado, símbolo que también se incluye en la descripción de la bestia espantosa y terrible de Apocalipsis 13. Entonces, dentro de este posible cumplimiento histórico, las 7 cabezas de la bestia podrían ser Babilonia, que gobernó entre el 605 al 539 a.C., representada por un león en Daniel 7 y por la cabeza de oro en Daniel 2. El segundo pues sería Medo-Persia, que gobernó entre el 539 al 331 a.C., representada por un oso en Daniel 7 y por la cabeza de oro en Daniel 2. Grecia, vamos a volver otra vez. Babilonia, que gobernó entre el 605 al 539, representada por un león en Daniel 7 y por la cabeza de oro en Daniel 2. Medo-Persia, que gobernó entre el 539 al 331 a.C., representada por un oso en Daniel 7 y por pechos y brazos de plata en Daniel 2. El tercero sería Grecia, que gobernó desde el 331 al 168, representada por un leopardo en Daniel 7 y por el vientre de bronce en Daniel 2. Y el cuarto sería Roma política militar, que gobernó entre el 168 al 476 después de Cristo, representada en el periodo de gobierno de la bestia espantosa y terrible de Daniel 7 y las piernas de hierro de Daniel 2. Entonces, como quinta, tendríamos entonces Roma papal, en la Europa religiosa, que gobernó desde el 476 al 1798 después de Cristo, representada por el periodo de gobierno de los cuernos en la bestia espantosa y terrible de Daniel 7, con claro predominio del cuerno pequeño a partir del 538 después de Cristo. En Daniel 2, este periodo es representado por pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que bien importante, en el capítulo 13:1 y 13:11, la profecía empieza cuando la bestia se le da el golpe mortal. Bien importante eso. Pero usted no me dijo que la iglesia se unió al Estado en el 380. Es cierto, pero la iglesia no tenía poder. Fue unida, pero no tenía poder. Ahora bien,
Desde que la capital del imperio de Oriente fue trasladada a Constantinopla, lo que quedaba del imperio de Occidente fue llevado a Rávena. Roma perdió su poder, quedando como única autoridad, ¿quién? El Papa, que consolidó su poder con la ayuda de los lombardos y Carlomagno. Esto fue en el 476, cuando Roma ya perdió todo su poder. ¿Cuáles entonces serían los restantes reinos? Y esto es bien importante ahora. El gobierno o la bestia número 6 estaría representada por el gobierno o el estado secular, que desde el 1798 hasta nuestros días. ¿Okay? El término de estado secular, voy a explicar lo que significa, ¿verdad? Se utiliza para denominar a la nación que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, y en la cual las autoridades políticas no se adhieren políticamente a ninguna religión determinada, y en el cual las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional. Por lo que podría estar representado por la sexta cabeza, que aparece en el periodo donde la bestia no es decir, cuando Roma no tiene poder. Es necesario destacar que la bestia que sube de la tierra no forma parte de ninguna de las bestias, ¿verdad? Espantosa y terrible, ¿no? La bestia que sube de la tierra no pertenece a esas bestias, ni a su cabeza ni a su cuerno, sino que es descrito en Apocalipsis 13:11 como otra bestia que gobierna desde el periodo de cuando la bestia no es decir, en el sexto reino del gobierno secular, y que terminará hablando como dragón, haciendo que todos adoren a la imagen de la bestia, es decir, a Roma papal. En este sexto gobierno es que nosotros estamos viviendo actualmente. Como bestia número 7, tenemos entonces el gobierno del nuevo orden mundial, que podría ser a través de la ONU o alguna organización que agrupe todos los gobiernos del mundo, en conjunto con un poder papal que está por recobrar su dominio absoluto del mundo. Esto es bien importante, jóvenes. Es representado en la profecía de Apocalipsis 17:12 mediante la figura de los 10 cuernos, que simbolizan 10 reyes que aún no han podido gobernar o no han recibido reino, pero que por muy poco tiempo recibirán autoridad juntamente con la bestia. Ahora quiero que veamos la parte final del video donde el Papa se reúne con los líderes del mundo. Veamos. Fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En su discurso, Francisco incluso se refirió al narcotráfico, al que acusó de ir acompañado de otros crímenes como trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas, explotación infantil y corrupción. Quinto papa en ofrecer un discurso ante la ONU, Francisco ha sido, sin embargo, el que arriba a este foro con una mayor aclamación popular y con una voz que ha sido capaz de trascender a la Grey Católica y de colocarse de manera consistente al lado de los desamparados. Al final de su alocución, Francisco recibió una ovación de pie que se prolongó durante casi un minuto. El pontífice, tras el mensaje ofrecido, aceptó con sobriedad la aclamación. Entre los asistentes a la reunión destacó la canciller de Alemania, Angela Merkel, así como la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. La delegación de México, por su parte, estuvo encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. El titular de la ONU, Ban Ki-moon, expresó que Francisco se afana cada día para incluir a los excluidos y que el pontífice se siente como en casa con los pobres y los olvidados. De hecho, antes de su discurso en la Asamblea General, Francisco se reunió con los empleados de la ONU, a quienes se refirió como un microcosmos de este organismo multilateral. Informó para Notimex desde Naciones Unidas, Mauricio Guerrero. Imágenes, Oscar Fraser. Ok, luego de ver este video, usted podrá sacar, como siempre, sus conclusiones. Les recuerdo que el mensaje pautado del Papa Francisco, que es para mayo 20, si no me equivoco,
donde el Papa hará un llamado mundial a todos los líderes del mundo para que se unan en un proyecto educativo del cual que él tiene entre sus manos, un proyecto para cambiar, no para mejorar. Él quiere cambio, no quiere mejoría. Así que busque el mensaje que yo grabé referente a esta reunión. Ahora bien, según la profecía, podríamos interpretar que los 5 reyes que han caído, según nos dice Apocalipsis 17:10, serían entonces Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Y que el rey que vive en el periodo en el que la bestia no es el gobierno secular, en conjunto con la bestia que sube de la tierra. Y el que aún no ha llegado, pero cuando llegue tendrá poco tiempo, es el nuevo orden mundial. Cuando los 10 reyes que aún no han recibido reinos, reciban autoridad como reyes juntamente con la bestia, jóvenes. Durante este breve tiempo, tal como una hora profética, como dice la Biblia, dice Apocalipsis 17:13, que estos tienen un mismo propósito, es decir, actúan conjunto como un único rey y que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pregunta: ¿quién es esta bestia que surge de la tierra? Porque no es ninguna relacionada a las otras bestias, entonces lo que quiere decir que es una bestia nueva. Esta bestia es posible símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto lo vamos a estudiar, ¿verdad? En el estudio de Apocalipsis 11, de Apocalipsis 13:11. Es importante que entendamos que el gobierno mundial de los 10 reyes que aún no han recibido poder, no se van a formar separados, sino en una manera conjunta con la bestia, hasta que luego de un corto periodo de tiempo estos reyes le entreguen la completa autoridad a la bestia en la figura del octavo, que haría alusión a la toma del poder de la Roma papal cuando termine de curar su herida mortal. La herida mortal de la bestia empezó a curarse en el 1929 y está todavía en proceso de sanidad, pero ya casi está sanada. Usted me podría decir que falta mucho todavía para el fin. Cuando usted vea el capítulo 17, entonces usted me dice. Esto de la herida mortal lo vamos a estudiar en el capítulo 13. Ahora bien, ¿quién es esa mujer que comanda a la bestia en el capítulo?